Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Me llamo Daniel, y si hoy puedo contar esta historia sin que mi voz se rompa por completo, es solo porque la gracia de Dios me sostuvo cuando yo mismo pensé que no iba a sobrevivir. Hubo un tiempo en que creí entender el amor, la familia, la fe y hasta el dolor. Creía que conocía a Dios porque iba a la iglesia, porque oraba antes de comer, porque daba gracias por mis hijos al acostarlos cada noche. Pero no conocía el valle. No conocía esa clase de noche que te deja respirando, sí, pero sintiéndote muerto por dentro. Mi esposa se llamaba Rebeca. Tenía una manera de sonreír que calmaba cualquier tormenta de la casa. No levantaba la voz para imponer orden. Bastaba con su presencia. Era de esas mujeres que no necesitaban hablar demasiado para llenar un lugar de paz. Nuestros hijos, Samuel y Tomás, eran el ruido más hermoso que había conocido, uno serio y curioso, el otro travieso, inquieto, lleno de una alegría imposible de contener, y nuestra pequeña Ana apenas comenzaba a descubrir el mundo con esos ojos grandes que parecían asombrarse de todo. Ellos eran mi hogar, mi ministerio más real, mi pedazo de cielo en la tierra. Yo trabajaba muchas horas. Quería darles estabilidad, techo, comida, estudios, seguridad. A veces me convencía de que ese era mi mayor acto de amor. Pero Rebeca siempre me decía algo que ahora todavía me arde recordar. No solo nos proveas cosas, Dani. Provéenos tu tiempo. Los niños te necesitan cerca. Yo le decía que sí, que tenía razón, que iba a cambiar. Y aunque la amaba sinceramente, como tantos hombres, vivía creyendo que mañana sería el día para hacerlo mejor. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. No hubo música triste de fondo, ni una señal evidente en el cielo, ni una voz que me advirtiera lo que venía. Solo hubo rutina. Rebeca estaba en la cocina preparando el desayuno y yo me estaba ajustando la corbata mientras Samuel me hablaba de un dibujo que había hecho en la escuela. Tomás corría por el pasillo arrastrando un camión de juguete y Ana estaba sentada en su sillita golpeando la mesa con una cuchara, feliz con el simple hecho de hacer ruido. Recuerdo a Rebeca mirándome desde la cocina con una media sonrisa. Llevaba el cabello recogido de manera descuidada, como solía hacerlo en casa, y aún así me parecía la mujer más hermosa del mundo. Me dijo, hoy voy a llevar a los niños a ver a mi hermana. Volvemos antes de la tarde. Yo le respondí casi sin mirarla, pendiente del reloj, del tráfico, del trabajo, de todo lo urgente que hoy ya no existe. Antes de salir, Samuel corrió a abrazarme por las piernas. Tomás hizo lo mismo un segundo después, como si competir por mi atención fuera un juego. Ana estiró los brazos desde su silla, y Rebeca se rió al verla exigir también su despedida. Besé a los niños. Besé a mi esposa. Le dije, nos vemos luego. Qué frase tan pequeña, qué frase tan común, qué frase tan peligrosa cuando uno no sabe que puede ser la última vez que vea a su mundo entero respirando. Al llegar al trabajo, el día me tragó como siempre. Llamadas, correos, decisiones, personas entrando y saliendo de mi oficina. Recuerdo haber ignorado 2 veces la sensación de que debía escribirle a Rebeca solo para decirle que la amaba. Pensé, luego lo hago. Siempre creemos que luego existe. Siempre suponemos que tendremos otra hora, otra tarde, otra oportunidad para decir lo que importa. Cerca del mediodía, mi teléfono sonó. Vi un número desconocido. Por alguna razón sentí un golpe en el pecho antes de contestar. Al otro lado, una voz masculina, tensa, acelerada, me preguntó si yo era el esposo de Rebeca. El aire a mi alrededor cambió. El ruido de la oficina se volvió lejano, como si de pronto me hubieran metido bajo el agua. Dije que sí, pero mi voz ya no parecía mía. El hombre se identificó como oficial. Dijo que había ocurrido un accidente. Dijo la carretera. Dijo ambulancia. Dijo hospital. Dijo, debe venir de inmediato. Yo seguía haciendo preguntas, pero ninguna respuesta lograba entrar realmente en mi mente. Mis piernas se movieron antes que mis pensamientos. Salí de la oficina sin despedirme de nadie.
No recuerdo si tomé mis llaves de la manera correcta o si dejé algo encendido. Solo recuerdo manejar como si el tiempo pudiera retroceder si yo apretaba más el volante. Mientras conducía, oré como nunca antes había orado. No eran oraciones bonitas. No eran oraciones ordenadas. No eran esas frases completas que uno dice en la iglesia para sonar sereno. Eran pedazos de un hombre asustado lanzados al cielo. Señor, no. Señor, por favor. Señor, cúbrelos. Señor, respira sobre ellos. Señor, no me hagas pasar por esto. Señor, yo cambio. Yo dejo lo que tenga que dejar. Yo hago lo que me pidas, pero no me los quites. Sentí ganas de llamar a Rebeca una y otra vez, aunque parte de mí ya sabía que algo terrible había pasado. Aún así marqué. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Solo el vacío. Solo ese tono insoportable que parece burlarse de la esperanza. Cuando llegué al hospital, el estacionamiento estaba lleno y sin embargo yo sentía que el mundo entero se había quedado vacío. Corrí hacia la entrada preguntando por mi familia, tropezando con mis propios pasos, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Una enfermera intentó detenerme, luego alguien dijo mi nombre, luego vi el rostro de un médico. Y en ese instante entendí algo antes de que abriera la boca. Hay miradas que traen una sentencia antes que las palabras. Yo todavía no sabía que mi vida acababa de partirse en 2. Solo sabía que Dios guardaba silencio y que yo estaba a segundos de entrar en el dolor más grande que un hombre puede conocer. El médico abrió la boca, pero yo ya estaba cayendo por dentro. Me llevó a una sala pequeña, demasiado blanca, demasiado limpia para lo que estaba a punto de decirme. Cerró la puerta con una suavidad que me pareció cruel. Yo no quise sentarme. No podía. Sentía que, si me sentaba, algo en mí iba a aceptar lo que todavía no estaba dispuesto a escuchar. Él me miró con esa compasión profesional que intenta sostener a los que llegan al borde y pronunció las palabras que hasta hoy siguen resonando en mi pecho como un eco que nunca termina. Me dijo que el impacto había sido muy fuerte, que un conductor en estado de ebriedad había cruzado el carril, que los paramédicos hicieron todo lo posible, que Rebeca hizo todo lo posible por proteger a los niños. Después de eso, ya no escuché de forma ordenada. Las frases me llegaban rotas, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Solo entendí 3 cosas con una claridad brutal. Mi esposa no había sobrevivido. Samuel tampoco. Tomás tampoco. Y Ana seguía viva. No sé cómo describir lo que se siente cuando el alma recibe 3 golpes al mismo tiempo y aún así tiene que seguir latiendo por el cuarto. Sentí que la habitación se inclinaba. Me apoyé contra la pared, pero ni la pared parecía firme. Mis piernas cedieron. No lloré de inmediato. Primero vino una especie de vacío animal, un silencio espantoso dentro de mí, como si mi cuerpo no supiera todavía cómo reaccionar a una pérdida tan grande. Luego vino el grito. No sé si salió de mi boca o de algún lugar más profundo. Solo sé que fue un sonido que no reconocí como mío. Un sonido arrancado. Un hombre quebrándose delante de Dios sin dignidad, sin compostura, sin ninguna de esas frases correctas que uno aprende en la iglesia para sonar fuerte en el dolor. Yo no sonaba fuerte. ¿Sonaba destruido? Recuerdo haber dicho, no, no señor, no, una y otra vez. Como si repetirlo pudiera cambiar la realidad. Como si la negación fuera una oración válida, como si el cielo pudiera corregir lo que acababa de ocurrir. El médico se quedó allí, dándome espacio, permitiéndome caer. Cuando por fin pude volver a respirar sin ahogarme, le pregunté por Ana. Él me explicó que tenía heridas graves, pero que estaba estable. Estable. Esa palabra se convirtió en mi única tabla en medio del naufragio. Estable. No bien, no fuera de peligro. No despierta, solo estable. Le pedí verla. Me condujeron por un pasillo que me pareció interminable. Cada paso era una traición a la vida que había tenido esa misma mañana. Había madres caminando con flores, familiares esperando noticias, enfermeros moviéndose con prisa, monitores sonando detrás de puertas entreabiertas. Todo el mundo seguía funcionando,
y yo no podía entender cómo el universo no se había detenido. ¿Cómo podía alguien pedir café? ¿Cómo podía alguien mirar el teléfono y reírse? ¿Cómo era posible que las luces siguieran encendidas si el mundo acababa de romperse? Cuando entré a la unidad donde estaba Ana, sentí miedo. No miedo de lo que iba a ver, sino de que Dios me quitara también lo último que me quedaba. Mi niña estaba tan pequeña entre cables y vendas que por un segundo no pude reconocerla. Su rostro tenía marcas. Su bracito estaba inmóvil. La máquina a su lado marcaba un ritmo que yo contemplé como quien mira un milagro y una amenaza al mismo tiempo. Me acerqué despacio. Toqué su pie por encima de la sábana porque me dio terror tocarla con fuerza y hacerle más daño. Aquella niña que por la mañana golpeaba la mesa con una cuchara ahora yacía en silencio, peleando una batalla que ni siquiera entendía. Me incliné y apoyé la frente junto a su cama. Entonces sí lloré de verdad. Lloré con el cuerpo entero. Lloré como si los huesos también supieran llorar. Lloré por Rebeca, por Samuel, por Tomás, por la silla vacía que me esperaba en casa, por los juguetes que nadie volvería a recoger, por las meriendas que no se prepararían, por las conversaciones que nunca tendría, por las promesas pequeñas que uno hace creyendo que hay tiempo. Y en medio de todo eso, lloré también por Ana, porque entendí que si ella vivía, despertaría en un mundo donde su madre y sus hermanos ya no estarían. Me escuché orando en voz baja, pero era una oración distinta a la del camino. Ya no era negociación. Ya no era te prometo. Era puro desamparo. Señor, no entiendo nada, pero no me sueltes ahora, porque si tú me sueltas, me hundo. Y si me hundo, mi hija se queda sola. Esa fue la primera oración honesta que hice ese día. No elegante, no teológica, honesta. Una enfermera me preguntó si quería que llamaran a algún familiar. Asentí sin saber a quién. Mi cuñado llegó primero, luego mi suegra, luego algunos hermanos de la iglesia. Los veía moverse a mi alrededor como sombras. Me abrazaban, lloraban, me decían que estaban conmigo, que Dios seguía siendo bueno, que no estaba solo. Yo escuchaba todo eso como quien oye palabras desde el fondo del agua. No dudaba de su buena intención, pero hay dolores que, cuando son demasiado recientes, convierten incluso el consuelo en un sonido lejano. Alguien dijo que había que identificar los cuerpos. Todavía me cuesta escribir eso. Me llevaron a una sala fría. Fría de verdad, pero también fría en un sentido que no tiene que ver con la temperatura. Una frialdad moral imposible, una de esas atmósferas donde el ser humano entra sabiendo que saldrá distinto. Vi primero a Samuel, mi hijo serio, mi observador, mi compañero de preguntas imposibles, quieto como nunca había estado. Le acomodé un mechón de cabello con una ternura desesperada, como si todavía pudiera cuidarlo. Después vi a Tomás, mi pequeño torbellino, mi niño inquieto, el que jamás estaba quieto. Y allí estaba, inmóvil, y eso fue casi más insoportable que la muerte misma. Cuando vi a Rebeca, sentí que el aire abandonaba otra vez mi pecho. No había violencia en su rostro. Había una serenidad que me atravesó. Pensé, con una mezcla de fe y agonía, que quizás la última mirada de mi esposa no fue el metal, ni el vidrio, ni el miedo, sino la mano de Dios corriendo a encontrarla. Tomé su mano fría y le hablé como si todavía pudiera oírme. Le pedí perdón por las veces que llegué tarde, por las veces que respondí mañana, cuando ella me necesitaba presente ese mismo día. Le dije que la amaba. Le dije que no sabía cómo iba a seguir. Le dije que cuidaría a Ana. Y aunque mi boca decía esas cosas, en lo más profundo de mi corazón había una guerra que empezaba a levantarse. Porque por primera vez pensé en el hombre que había hecho esto. No sabía su nombre, no conocía su rostro, pero ya lo odiaba. Y ese odio llegó con una fuerza tan súbita, tan caliente, tan viva, que me asustó. Me ardían las manos, me latía la mandíbula. Quería que sufriera. Quería que sintiera una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Quería verlo llorar, suplicar, romperse. Quería justicia, sí, pero si soy completamente sincero, en ese momento también quería venganza. Y allí, junto al cuerpo de mi esposa, entendí algo terrible sobre mí mismo, que el dolor no solo me había dejado vacío,
También había abierto una puerta peligrosa dentro de mi corazón, una puerta por donde el enemigo iba a intentar entrar. Esa noche no dormí, no por falta de cansancio, sino porque había dolores que no cabían en el sueño. Me quedé sentado junto a la cama de Ana, viendo el monitor marcar cada latido como si el cielo me estuviera diciendo que, aunque 3 voces se habían apagado, todavía quedaba una razón para respirar. Afuera del cuarto, el hospital seguía vivo con sus pasos, sus puertas que se abrían y cerraban, sus ruedas de camillas, sus murmullos contenidos. Pero dentro de mí todo era ruina. Varias veces cerré los ojos y vi la mesa del desayuno. La cuchara de Ana golpeando la madera. Samuel mostrándome su dibujo. Tomás corriendo con su camión. Rebeca sonriendo desde la cocina. Me di cuenta de que la memoria puede convertirse en una bendición o en una herida, dependiendo del minuto en que te alcance. Aquella madrugada era una herida. Cada recuerdo era una luz atravesándome justo donde más roto estaba. Mi suegra se quedó un rato conmigo hasta que el agotamiento la venció. Uno de los ancianos de la iglesia también apareció entrada la noche. Se sentó a mi lado sin hablar demasiado, y yo agradecí eso. Hay momentos en que uno no necesita explicaciones, sino presencia. Después de un largo silencio, abrió su Biblia desgastada y leyó en voz baja: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Cuando terminó, cerró el libro y me dijo algo que en ese momento casi me enojó: «Daniel, hoy no intentes entender a Dios. Hoy solo déjate sostener por Él». Yo volteé a verlo con los ojos hinchados, secos ya de tanto llorar. Quise responderle que era fácil decir eso cuando no era su esposa la que yacía bajo una sábana blanca. Quise decirle que no me hablara del pastor bueno cuando yo me sentía como una oveja despedazada. Pero no lo hice. Me quedé callado porque en el fondo sabía que mi lucha no era con aquel hombre. Mi lucha estaba empezando a ser con Dios mismo. Cuando salió el sol, el mundo cometió la insolencia de verse normal. La luz entró por la ventana del hospital con la misma suavidad de cualquier otro amanecer. Los carros seguían moviéndose. Las cafeterías abrían. Las personas caminaban con prisa hacia sus trabajos. Y yo no podía entender cómo la creación no se detenía para guardar luto. Me pareció casi ofensivo que hubiera un nuevo día. A media mañana vino un oficial para tomar mi declaración y explicarme, con el tono de quien ha repetido la escena demasiadas veces, lo que se sabía del accidente. Me dijo que el hombre que conducía había salido de una celebración, que había bebido demasiado, que manejaba a una velocidad absurda, que invadió el carril contrario, que los testigos hablaban de un impacto brutal. Cada frase caía sobre mí como una piedra más. Le pregunté su nombre. El oficial dudó un segundo antes de decírmelo. Era joven. Mucho más joven de lo que yo imaginaba. Tenía apenas 20 años. No sé por qué ese detalle me perturbó tanto. Quizá porque mi rabia necesitaba construir un monstruo completo y de pronto me estaban describiendo a un muchacho. Pero yo no quería un muchacho. Yo quería un culpable que se pareciera al tamaño de mi dolor. Alguien suficientemente oscuro para justificar el incendio que se estaba levantando dentro de mí. El oficial agregó que había sobrevivido con algunas lesiones menores. Menores. Esa palabra me atravesó como un clavo. Mi esposa había muerto. 2 de mis hijos habían muerto. Mi hija luchaba por recuperarse. Y él tenía lesiones menores. Tuve que apretar los dientes para no gritarle al hombre uniformado que saliera de mi vista. Después me informaron que el conductor estaba detenido y que cuando llegara el momento habría proceso judicial. Justicia. Todo el mundo usaba esa palabra alrededor de mí como si bastara para poner orden en el caos. Pero yo empecé a descubrir algo que me avergüenza admitir. En mi corazón, la justicia ya no era suficiente. Yo no quería solo que pagara. Yo quería que se quebrara. Quería que cada mañana despertara sintiendo el peso de lo que había hecho. Quería que cargara una culpa imposible de soltar. Quería que su nombre estuviera siempre unido a la ruina de mi casa. Me asustó la facilidad con la que esos pensamientos crecían dentro de mí. Nunca me había considerado un hombre violento. Había leído sobre el perdón,
Lo había predicado incluso en grupos pequeños de la iglesia, había aconsejado a otros a no dejarse consumir por la amargura. Pero una cosa es hablar del fuego desde lejos y otra muy distinta es despertar dentro de la casa incendiada. Allí descubrí que la carne no necesita que nadie le enseñe a odiar. El odio brota solo cuando la herida parece demasiado grande. Esa tarde fui al baño del hospital. Cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía el rostro de otro, los ojos apagados, la barba descuidada, la piel gris, la boca endurecida. Me sostuve del lavamanos y hablé conmigo mismo en voz baja, como si intentara reconocer al hombre reflejado allí. No puedes romperte ahora, me dije. Ana te necesita. Ana sigue aquí. Pero enseguida otra voz habló dentro de mí, una voz oscura y convincente. Sí, Ana te necesita. Y precisamente por eso no puedes perdonarlo jamás. Si lo perdonas, traicionas a los que murieron. Si lo sueltas, minimizas lo que hizo. Si no lo odias, entonces no amaste lo suficiente a tu familia. Esa mentira entró a mi corazón con una fuerza peligrosa, porque sonaba razonable, sonaba incluso noble. Me quedé quieto, observándome, mientras esa idea echaba raíces, que el rencor era una prueba de amor, que la venganza era fidelidad a mis muertos, que aferrarme al dolor era la única manera de honrar a Rebeca, a Samuel y a Tomás. Y aunque en ese instante no lo formulé con claridad, algo dentro de mí ya empezaba a escoger entre Cristo y la oscuridad. Volví a la habitación de Ana con esa guerra dentro. Me senté a su lado y tomé su manita con cuidado. Estaba tibia, frágil, viva. Empecé a hablarle aunque no podía responderme. Le conté lo hermosa que era su mamá. Le dije que Samuel siempre quería hacer preguntas difíciles y que Tomás nunca se cansaba de jugar. Le prometí que si Dios me daba fuerzas, no dejaría que creciera sin conocer quiénes habían sido ellos. Y en medio de esa promesa, sentí una punzada de miedo que me dejó helado. ¿Qué clase de padre iba a ser yo ahora? No me refiero a lo práctico. No pensaba en cambiar pañales, preparar comida o aprender a peinarla solo. Pensaba en otra cosa. Pensaba en el tipo de espíritu que iba a llenar la casa donde ella crecería. Porque de pronto entendí que mi hija no solo necesitaba un padre presente, necesitaba un padre limpio por dentro. Y yo ya empezaba a llenarme de algo sucio. Al atardecer, un joven pastor de la iglesia vino a verme con los ojos llenos de compasión. Me abrazó largo rato y después, con mucha suavidad, me preguntó si quería orar. Le dije que no sabía cómo. Él respondió, entonces yo oro y tú solo respira. Se inclinó junto a la cama de Ana y comenzó a hablar con Dios de una manera tan sencilla que me desarmó. No le dio órdenes al cielo. No explicó el sufrimiento con frases religiosas. No dijo que todo pasaba por una razón como quien intenta cerrar la herida con una sentencia rápida. Solo le dijo al Señor que nos viera, que tuviera misericordia, que no dejara que el dolor destruyera lo que todavía quedaba en pie. Luego dijo una frase que me estremeció. Protege especialmente el corazón de Daniel, porque hay tragedias que matan en un instante y otras que siguen matando por dentro durante años. Sentí que Dios me estaba señalando exactamente dónde estaba el peligro. No era solamente la tumba, no era solamente el hospital, no era solamente la silla vacía en mi mesa. El verdadero peligro también tenía forma de semilla. Una semilla amarga, negra, paciente, que ya estaba empezando a hundirse en mi interior. Y por primera vez desde el accidente entendí que había algo más en riesgo además de mi felicidad. Mi alma. Los días siguientes se mezclaron entre trámites, llamadas, firmas y una clase de cansancio que no se cura durmiendo. Descubrí que, aun cuando el corazón está destrozado, el mundo exige papeles. Había que hablar con abogados, con la policía, con el hospital, con la funeraria. Había que escoger ropa para despedir a las personas que más amaba en la tierra, como si uno pudiera pensar con claridad en medio de semejante oscuridad. Yo avanzaba por inercia, como un hombre empujado por manos invisibles, incapaz de detenerse porque si se detenía iba a derrumbarse del todo. La iglesia se volcó sobre nosotros con un amor que todavía hoy me conmueve. Hermanas que llenaron mi refrigerador sin preguntarme qué hacía falta.
hombres que se turnaban para llevarme de un lado a otro cuando yo ya no podía conducir sin romperme, jóvenes que se quedaron horas en la sala de mi casa en silencio, solo para que el silencio no me aplastara solo. En medio de todo, la casa había dejado de ser hogar. Era un santuario herido. Todo hablaba de ellos. El vaso favorito de Rebeca seguía junto al fregadero. Un carrito de Tomás estaba debajo del sofá. El dibujo de Samuel aún estaba pegado con un imán en la nevera. Y en la habitación de Ana, cada manta, cada peluche, cada pequeño objeto parecía esperar una vida que había sido interrumpida a la mitad. Entré una tarde al cuarto matrimonial y encontré una blusa de Rebeca sobre la silla. La levanté, la acerqué al rostro y todavía conservaba un rastro leve de su perfume. Entonces me quebré otra vez. Caí de rodillas junto a la cama y lloré con una fuerza que me dejó temblando. Le pregunté al Señor por qué no me había llevado a mí. Le pregunté por qué permitió que una decisión irresponsable arrancara a mi familia de esa manera. Le pregunté si de verdad seguía allí, porque su silencio me estaba pesando más que el ruido del dolor. No escuché una voz, no vi una señal, no hubo nada espectacular, solo una impresión profunda, firme, atravesándome despacio por dentro, como si el Espíritu Santo me recordara algo que yo no quería oír. Yo sigo aquí aunque no me sientas. Aquello no me consoló de inmediato, pero evitó que me terminara de hundir. El día del funeral llegó demasiado pronto. La capilla estaba llena. Había flores, abrazos, ojos enrojecidos, Biblias abiertas, susurros de incredulidad. Yo miraba los 3 ataúdes y sentía que aquello no podía estar sucediendo de verdad. Había una parte de mí que todavía esperaba despertar. Me acerqué primero al de Rebeca. Puse la mano sobre la madera y recordé su voz llamándome desde la cocina. Su forma de mirarme cuando quería hacerme entrar en razón sin discutir. Su risa cansada al final de los días difíciles. Después me acerqué a Samuel y a Tomás y tuve que morderme el labio hasta casi sangrar para no caer delante de todos. Me pidieron decir unas palabras. Yo no quería. Sentía que cualquier frase iba a sonar pequeña, ridícula, impotente ante una pérdida tan grande. Pero me puse de pie. Vi a la congregación, vi a mi suegra llorando en primera fila, vi hermanos con las manos juntas, orando por mí en silencio. Y entonces hablé. Dije que Rebeca había sido la paz de mi casa. Dije que Samuel tenía un corazón observador, que preguntaba como si quisiera entender el alma del mundo. Dije que Tomás era una explosión de vida, una risa con piernas. Y luego dije algo que no había planeado, que yo no entendía los caminos de Dios, pero que me negaba a maldecir su nombre en medio del dolor. Al pronunciar esas palabras, sentí una batalla adentro porque mi carne quería gritar otra cosa. Quería acusar, quería endurecerse, quería cobrar. Pero mis labios eligieron honrar al Señor aunque mi alma todavía estuviera sangrando. Cuando terminó la ceremonia y la gente empezó a salir, un hombre se acercó con timidez. No lo conocía. Traía una Biblia gastada bajo el brazo y el rostro marcado por años de trabajo. Me tomó las manos y me dijo: «Hijo, no permitas que el dolor te convierta en alguien que tu esposa no reconocería». Esa frase me atravesó, porque eso era exactamente lo que estaba empezando a ocurrir. Afuera yo seguía pareciendo Daniel. Por dentro otra cosa estaba creciendo. Esa noche, ya en casa, me senté solo en la sala con todas las luces apagadas. No quería dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y soñarlos vivos para después despertar otra vez a la realidad. El nombre del conductor regresó a mi mente, su edad, su rostro imaginado, su imprudencia. La idea de que había salido de una fiesta mientras yo planeaba una tarde normal con mi familia me llenó de una rabia tan intensa que tuve que apretar los puños. Empecé a fantasear con el juicio, con verlo frente a mí, con la posibilidad de que levantara la vista y encontrara en mis ojos todo el peso de lo que había hecho. Entonces abrí la Biblia casi con violencia, no buscando devoción, sino oxígeno. Se abrió en Romanos. Mis ojos cayeron sobre una línea que me dejó inmóvil. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cerré los ojos. No estaba listo para obedecer ese versículo. Ni siquiera estaba listo para aceptarlo.
Pero entendí que el Señor ya estaba marcando el terreno donde se libraría mi verdadera guerra. No sería solamente en un tribunal, ni en un cementerio, ni en una habitación de hospital. Sería en el lugar más difícil de todos, dentro de mi corazón. Y esa noche, por primera vez desde la tragedia, tuve miedo no del hombre que destruyó mi familia, sino de lo que su pecado podía llegar a destruir también dentro de mí. Al día siguiente volví al hospital antes del amanecer. Ya me había acostumbrado a caminar por esos pasillos con la sensación de que mi vida anterior pertenecía a otra persona. Entré en la habitación de Ana y la encontré igual de pequeña, igual de frágil, pero respirando. Ese sonido se había convertido en mi único alivio. Me senté a su lado y por primera vez en muchos días, no lloré de inmediato, solo la miré. Entonces entendí algo que me estremeció. Yo seguía hablándole a Dios desde mi herida, pero no desde mi rendición. Le estaba diciendo cuánto me dolía, cuánto había perdido, cuánto odiaba lo ocurrido, pero todavía no le había entregado el derecho de sanar mi corazón a su manera. Quería alivio, sí, pero un alivio que no me exigiera soltar la rabia. Incliné la cabeza junto a la cama de Ana y oré en voz baja: Señor, no me obligues a perdonar todavía. No me lo pidas todavía. Dame tiempo. Apenas pronuncié eso, sentí vergüenza, porque en el fondo sabía que no le estaba pidiendo tiempo al cielo, le estaba pidiendo permiso para seguir alimentando el resentimiento. Ese mismo día vino a verme el detective encargado del caso. Me habló del proceso, de los cargos, de la audiencia preliminar. Yo asentía, pero solo esperaba una cosa: escuchar que el responsable estaba sufriendo, que lloraba, que no dormía, que estaba destrozado. Necesitaba pensar eso para sostener mi enojo, pero el detective, sin proponérselo, me desarmó al decir: no deja de preguntar por la familia. Dice que arruinó muchas vidas, no solo la mía. Esa frase me molestó. No quería compadecerme, no quería ver humanidad en él. Me convenía imaginarlo como una bestia sin alma, porque así mi odio parecía más limpio, más justo, más fácil de defender. Cuando el detective se fue, abrí la Biblia otra vez, casi por impulso. Mis ojos cayeron en Efesios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Yo estaba airado, sí, profundamente, pero también empecé a sospechar que ya le estaba dando lugar a algo oscuro. Esa noche, al salir del hospital, me quedé solo dentro del auto sin encenderlo. Tenía las manos sobre el volante y el corazón dividido. Una parte de mí quería justicia, la otra quería castigo. Y en medio de ambas, la voz del Señor comenzaba a susurrarme algo que aún me resistía a aceptar: que el perdón no iba a excusar el pecado de aquel hombre, pero sí podía impedir que ese pecado terminara gobernando mi alma. Y esa idea, aunque venía de Dios, todavía me dolía más de lo que podía soportar. Pasaron varios días antes de que Ana despertara por momentos más largos. Los médicos decían que era buena señal, pero yo había aprendido a no aferrarme a ninguna palabra demasiado pronto. Me sentaba junto a su cama, le hablaba despacio y esperaba algún gesto, alguna mirada, cualquier cosa que me confirmara que todavía había una parte de mi hogar latiendo delante de mí. Una mañana abrió los ojos y me miró con esa confusión limpia que solo tienen los niños pequeños cuando no entienden por qué el mundo cambió de forma. Movió apenas los labios. Me acerqué de inmediato. ¡Papá! Esa sola palabra me rompió por dentro y me sostuvo al mismo tiempo. Le acaricié el cabello con cuidado. Le dije que yo estaba allí, que no la iba a dejar, que todo iba a estar bien, aunque por dentro no sabía cómo se suponía que iba a construir algo parecido a bien después de lo ocurrido. Ana volvió a cerrar los ojos, agotada, pero aquella pequeña voz se quedó resonando en mí durante horas. Ese mismo día, una trabajadora social del hospital quiso hablar conmigo sobre el proceso de recuperación, la terapia, la adaptación en casa. Yo escuchaba, tomaba nota, asentía, pero había una pregunta que me perseguía con una crueldad constante. ¿Cuándo me iba a preguntar por su mamá? ¿Cuándo iba a buscar a sus hermanos?
¿Qué iba a hacer yo cuando esos ojos pequeños me miraran esperando una respuesta que ningún padre está preparado para dar? Salí un momento al pasillo para respirar. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. En ese instante recordé una escena tan simple que casi me hizo caer. Rebeca peinando a Ana frente al espejo, Samuel haciendo preguntas sin parar, Tomás riéndose porque había escondido un zapato y nadie lo encontraba. Era una memoria pequeña, doméstica, sin nada extraordinario. Y tal vez por eso dolía tanto. Porque yo no había perdido solo grandes momentos. Había perdido miles de instantes normales que jamás volverían. Cuando regresé a la habitación, encontré a uno de los pastores de la iglesia sentado en silencio cerca de la ventana. No me preguntó cómo estaba, tal vez porque la respuesta era evidente. Solo me dijo: a veces creemos que el Señor nos va a sanar quitándonos el dolor, pero muchas veces empieza enseñándonos a caminar con Él en medio del dolor. Me senté frente a Él cansado, sin fuerzas para responder con frases espirituales. Después de un momento, le confesé algo que no había dicho en voz alta con tanta claridad. Tengo miedo de convertirme en un hombre amargado. Él me miró fijo, sin juzgarme. Eso ya es una buena señal, me dijo. Los corazones más peligrosos no son los heridos, son los que dejan de notar que se están endureciendo. Bajé la mirada. Yo sí lo estaba notando. Cada vez que pensaba en el conductor, algo dentro de mí se cerraba más. No era solo enojo, era una dureza fría, una especie de decisión interior de no soltar jamás aquella ofensa. Y aunque todavía nadie me hablaba directamente de perdón, yo sentía que Dios ya estaba poniendo esa palabra delante de mí como una puerta que no quería cruzar. 2 días después, Ana volvió a despertar y esta vez habló un poco más. Preguntó por su mamá con la voz débil, como si fuera la cosa más natural del mundo. Luego preguntó por Samuel. Después por Tomás. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Me incliné hacia ella, tomé su manita y tuve que pelear para que mi voz no se quebrara del todo. Le dije que mamá y sus hermanos estaban con Jesús, que el Señor los había recibido, que nosotros los amábamos mucho y que algún día volveríamos a verlos. Ana no entendió del todo, pero entendió lo suficiente para empezar a llorar. Y yo lloré con ella. No había forma correcta de atravesar ese momento. No existía entrenamiento, ni sermón, ni consejo capaz de preparar a un padre para explicarle a su hija pequeña que una parte de su familia ya no volvería a casa. La abracé con extremo cuidado para no lastimarla y sentí que mientras ella lloraba sobre mi pecho, algo en mí también se rendía. No a la tragedia, no al abandono, sino a una verdad más honda. Ya no podía sostener esta carga solo con mis propias fuerzas. Esa noche, cuando por fin el cuarto quedó en silencio, me arrodillé junto a la cama del hospital. No hice una oración larga. No tenía energía para eso. Solo dije: Señor, si no cambias mi corazón, este dolor me va a destruir. Y no quiero que Ana crezca viendo a un padre lleno de oscuridad. Haz en mí lo que yo no puedo hacer solo. No sentí un milagro instantáneo. No desapareció la rabia. No se cerró la herida. Pero por primera vez, en lugar de defender mi resentimiento, se lo entregué a Dios como una enfermedad que ya no podía seguir escondiendo. Y aunque seguía roto, entendí que la sanidad verdadera había empezado justo allí, no cuando dejé de sufrir, sino cuando por fin admití delante del cielo que necesitaba ser rescatado también por dentro. Días después, mientras Ana seguía recuperándose, recibí la llamada del fiscal. Quería prepararme para la audiencia inicial. Me explicó el proceso con palabras claras, sobrias, como si el dolor pudiera ordenarse en carpetas y fechas. Yo escuché en silencio hasta que mencionó algo que me dejó inmóvil. Existía la posibilidad de que, más adelante, el conductor quisiera dirigirme unas palabras. Colgué y me quedé mirando la pared. No estaba listo para escuchar su voz. Durante semanas había construido su imagen dentro de mi cabeza, como la de un enemigo sin rostro, casi como una sombra. Pero de pronto recordé que era una persona real, con un nombre, con una historia, con unos padres probablemente destrozados también por lo que su hijo había hecho. Esa idea no me trajo paz, me trajo conflicto.
porque una parte de mí empezaba a ver su humanidad, mientras otra parte se resistía con fuerza. Yo no quería compadecerlo. Me parecía una traición al amor que tenía por Rebeca, por Samuel, por Tomás. Esa tarde fui a la capilla del hospital. Estaba vacía. Solo había una cruz sencilla al frente, algunas sillas y ese silencio que obliga al alma a dejar de esconderse. Me senté al fondo y después de varios minutos empecé a hablar con Dios como quien ya no sabe orar bonito. Señor, yo sé lo que tu palabra dice. Sé que hablas del perdón. Sé que Cristo perdonó aún desde la cruz. Pero yo no soy Cristo. Yo soy un hombre herido. Y cada vez que pienso en ese joven, siento que algo dentro de mí se endurece más. Me cubrí el rostro con las manos. Me avergonzaba admitirlo, pero era la verdad. Había momentos en que el dolor me parecía más llevadero que el perdón, porque el dolor al menos me dejaba sentir cerca de los que había perdido. En cambio, perdonar me sonaba a soltarlos, a dejar que la tragedia se enfriara, a permitir que aquel hombre respirara sin el peso total de mi condena sobre él. Entonces recordé algo que Rebeca decía cuando veía a alguien caer en pecado: el mal siempre rompe más de una vida. En aquel momento, esa frase regresó con una fuerza inesperada. El alcohol, la imprudencia, una decisión de minutos, y ahora había ruina por todas partes. Mi casa estaba destrozada. Ana estaba herida. Yo apenas podía sostenerme. Y, aunque me costara aceptarlo, también había otro joven cuya vida había quedado marcada para siempre por su propio pecado. No era inocente, no, pero tampoco dejaba de ser un alma necesitada de misericordia. Esa idea me hizo llorar con una mezcla rara de dolor y resistencia. Salí de la capilla con el corazón cargado y regresé a ver a Ana. La encontré despierta, abrazada a uno de sus peluches. Cuando me vio, estiró los brazos. La cargué con cuidado y ella apoyó la cabeza en mi pecho como si ese lugar todavía pudiera prometerle seguridad. Después de unos segundos me preguntó: ¿Jesús también nos ve aquí? Sentí un nudo en la garganta. Sí, mi amor, le respondí. Jesús nos ve aquí. Ella asintió con la tranquilidad de los niños que creen sin complicaciones. Luego cerró los ojos y volvió a quedarse quieta entre mis brazos. Yo no. Yo me quedé pensando en esa pregunta durante horas. Porque Ana no me había preguntado si Jesús existía. No me había preguntado por qué permitió el dolor. Solo había preguntado si nos veía. Y en su inocencia había tocado exactamente el centro de mi lucha. Yo seguía creyendo en Dios, pero estaba aprendiendo a creer en su mirada dentro del sufrimiento, no solo en su poder para evitarlo. Esa noche, antes de dormir en la silla del hospital, hice una oración distinta. Señor, todavía no sé cómo perdonar a este hombre, pero ya no quiero seguir alimentando lo que me está envenenando. No permitas que el odio sea el legado que le deje a mi hija. Enséñame a caminar hacia la obediencia, aunque sea temblando. No sentí alivio inmediato, pero sí una pequeña rendija de luz, como si el Señor no me estuviera exigiendo correr, sino dar un paso. Solo uno. Y por primera vez, en vez de imaginar el día del juicio para descargar mi furia, empecé a temer otra cosa más seria: presentarme delante de Dios con un corazón tan herido que ya no supiera parecerse al de Cristo. Una tarde, cuando Ana ya podía mantenerse despierta más tiempo y empezaba a recuperar algo de fuerza, el fiscal volvió a llamarme. Me dijo que el joven que había provocado el accidente quería hacerme llegar una carta. No una declaración formal, no una estrategia legal, una carta escrita a mano. Sentí un frío seco recorrerme el cuerpo. Le pregunté para qué. El fiscal respondió con cautela, como quien pisa un terreno sagrado y peligroso al mismo tiempo. Dice que no espera perdón. Solo quiere decirle la verdad. La verdad, esa palabra me molestó. ¿Qué verdad podía darme él que yo no conociera ya? Mi esposa estaba muerta. 2 de mis hijos estaban muertos. Mi hija cargaba cicatrices en su cuerpo y yo llevaba otras que nadie podía ver. No necesitaba su versión, no necesitaba su arrepentimiento, no necesitaba su tinta. Le dije al fiscal que no sabía si quería leerla. Colgué y me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano.
mientras una tormenta se levantaba otra vez dentro de mí. Parte de mí quería romper esa carta sin abrirla. Quería negarle incluso la posibilidad de entrar en mi dolor con palabras. Pero otra parte, más callada, más difícil de admitir, temía algo distinto, que si la leía y encontraba humanidad allí, mi odio empezara a perder la forma firme que yo le había dado. Y yo todavía dependía de ese odio más de lo que quería reconocer. Esa noche, cuando Ana se durmió, salí al pasillo del hospital y caminé sin rumbo. Había aprendido a distinguir los sonidos nocturnos de ese lugar, el zumbido lejano de las máquinas, el paso rápido de una enfermera, una puerta que se cerraba despacio, el llanto contenido de alguien más en otro cuarto. El sufrimiento tiene su propio idioma y en los hospitales se escucha por todas partes aunque nadie lo traduzca. Me detuve frente a una ventana. Afuera, la ciudad seguía encendida. Luces en los edificios, semáforos cambiando, autos moviéndose como si la vida no supiera detenerse. Apoyé la frente contra el vidrio y pensé en Rebeca, en cómo habría manejado ella todo esto si los papeles hubieran estado invertidos. Y esa pregunta me quebró porque conocía la respuesta. Rebeca habría llorado, habría temblado, habría tenido días oscuros, sí, pero no habría entregado su corazón al veneno. Ella tenía una mansedumbre que no era debilidad, sino gobierno del espíritu. Más de una vez la vi perdonar ofensas pequeñas con una rapidez que a mí me parecía casi incomprensible. No porque no le dolieran, sino porque siempre decía que un corazón endurecido termina encerrando primero al que lo carga. Recordarla así no me trajo alivio. Me puso un espejo delante. Volví a la habitación de Ana y me senté a su lado. La observé dormir con esa vulnerabilidad que solo tienen los niños. Había algo sagrado en su descanso, incluso en medio de vendas, medicamentos y recuperación. Entonces pensé que mi hija no solo iba a necesitar un padre que la cuidara del mundo, también iba a necesitar un padre que no le enseñara sin querer a vivir esclavizada al rencor. Bajé la cabeza y oré en silencio. Señor, no me pidas sentir compasión todavía, porque no la tengo. No me pidas ternura, porque sigo herido. Pero no permitas que tome decisiones desde la amargura. Si debo leer esa carta, muéstrame cómo hacerlo sin perderme a mí mismo. Al día siguiente la carta llegó en un sobre sencillo. Mi nombre estaba escrito con una letra temblorosa. Solo verla hizo que me ardieran las manos. No la abrí de inmediato. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta y pasé horas enteras sintiendo su peso como si llevara una piedra contra el pecho. En un momento, Ana me vio inquieto y me preguntó qué tenía. Le dije que nada importante. Ella me miró con esa transparencia limpia que desmonta cualquier defensa y me dijo: «Papá, cuando estás triste, aprietas mucho la mandíbula». Por un instante casi sonreí. Era algo que Rebeca también me decía. Me di cuenta de que mi hija, aun siendo pequeña, ya estaba aprendiendo a leer mi dolor en silencio. Y eso me asustó, porque los hijos no solo escuchan lo que uno dice, también absorben la atmósfera del alma con la que uno vive. Esa tarde bajé a la capilla con la carta en la mano. Me senté solo, respiré hondo varias veces y observé la cruz al frente. No pedí una señal. No esperé una emoción especial. Solo supe que si iba a abrir aquella carta, no quería hacerlo desde el impulso de la carne, sino bajo la mirada de Dios. Metí los dedos dentro del sobre con lentitud. El papel crujió entre mis manos. Vi las primeras líneas y tuve que cerrar los ojos antes de seguir, porque allí, antes de cualquier explicación, antes de cualquier intento de decir algo sobre lo ocurrido, estaba escrita una frase que me dejó sin aire. No hay un solo día en que no desee haber muerto yo en ese lugar. Y en ese instante entendí que el juicio más duro no siempre empieza en un tribunal. A veces empieza en la conciencia. Seguí leyendo con las manos temblando. Decía que llevaba noches sin dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía el instante del impacto, que había intentado recordar en qué minuto exacto había tomado la decisión de manejar, como si encontrar ese segundo pudiera deshacerlo todo. Escribió que no había excusa, que nadie lo obligó, que el pecado había sido suyo de principio a fin. No culpó a sus amigos, no culpó a la fiesta, no culpó al cansancio ni a la mala suerte.
Decía con una honestidad que me desarmó que él había destruido una familia por creer que todavía tenía control de sí mismo cuando ya lo había perdido. Tuve que dejar la carta sobre mis piernas y respirar hondo. Yo esperaba frases defensivas. Esperaba medias justificaciones, intentos de suavizar la culpa, alguna manera de protegerse. Pero no había nada de eso. Solo ruina. Ruina escrita con tinta. Un muchacho enfrentando, demasiado tarde, el peso de su propio pecado. Volví a leer. Decía que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que entendía si yo lo odiaba el resto de mi vida, que no escribía para aliviar su condena, sino porque necesitaba decirme que desde la noche del accidente no había dejado de orar por Ana y por mí, aún sintiéndose indigno de levantar la mirada al cielo. Escribió que su madre le había leído el Salmo 51 en una visita y que por primera vez entendió lo que significa clamar: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Decía que nunca había comprendido el pecado hasta ver que su pecado tenía nombres, rostros y tumbas. Allí me quebré. No porque el dolor desapareciera, no porque de pronto todo tuviera sentido. Me quebré porque por primera vez el hombre que yo había reducido a una sombra se me apareció como un ser humano caído delante de Dios. Culpable, sí, terriblemente culpable, pero humano. Y esa humanidad era precisamente lo que yo me había negado a mirar. Me tapé el rostro y lloré en silencio dentro de la capilla. Sentí algo muy extraño en el pecho, no paz todavía, pero sí el principio de una rendición, como si el Señor estuviera aflojando poco a poco los dedos con los que yo llevaba semanas apretando mi derecho a odiar. Y mientras lloraba, entendí algo que no había querido aceptar. Mi rencor no había resucitado a nadie. No había protegido la memoria de Rebeca. No había honrado mejor a Samuel ni a Tomás. Solo me había mantenido atado al instante más oscuro de mi vida. Levanté la mirada hacia la cruz. Cristo no murió por pecados abstractos. Murió por pecados concretos, por decisiones reales, por daños irreparables, por culpas que los seres humanos nunca podrían deshacer con sus propias manos. Y de pronto me vi a mí mismo también, no solo como víctima, sino como un hombre igualmente necesitado de gracia. Distinto pecado, sí. Distinta herida, sí. Pero la misma necesidad desesperada de misericordia. No quise aceptarlo de inmediato. Mi carne se resistió. Una voz dentro de mí insistía: si aflojas ahora, lo traicionas todo. Pero otra voz, más honda, más limpia, respondió en mi interior: no. Si no aflojas, te perderás tú también. Me quedé mucho rato en silencio. Después doblé la carta con cuidado y la guardé otra vez en el sobre. No estaba listo para responder. No estaba listo para hablar con él. Pero ya no podía seguir diciendo que mi odio era justicia pura. Ahora sabía que también era una cadena. Cuando regresé a la habitación, Ana estaba despierta. Me miró apenas entré y me hizo una seña para que me acercara. Me senté en la cama con cuidado y ella apoyó su cabecita en mi brazo. «¿Papá?», susurró. «¿Estás llorando?». Le dije que sí. Ella levantó su manita y me tocó la cara con una ternura tan pequeña y tan inmensa que sentí que Dios me estaba hablando a través de ese gesto. «Jesús te va a ayudar», me dijo. Nada más. No una prédica, no una explicación, solo esa frase sencilla, salida de una niña herida que todavía confiaba. Besé su frente y cerré los ojos. Y allí, con la carta todavía ardiéndome en el bolsillo y la voz de mi hija resonando dentro de mí, supe que el Señor me estaba llevando a un lugar al que jamás habría llegado por mi propia voluntad. El lugar donde el perdón deja de ser una idea imposible y empieza a convertirse en obediencia. El día de la audiencia llegó con un peso que me apretaba el pecho desde antes de amanecer. Me vestí en silencio, revisé a Ana, que ya estaba en casa recuperándose poco a poco, y salí con una sensación extraña. No era miedo exactamente, pero tampoco paz completa. Era como caminar hacia un lugar donde sabía que algo decisivo iba a ocurrir, no solo afuera, sino dentro de mí. En la sala del tribunal todo parecía frío, ordenado, impersonal. Había bancos, papeles, murmullos contenidos, rostros serios. Pero para mí aquello no era un proceso más.
Era el punto donde mi dolor, mi fe y mi corazón endurecido iban a quedar expuestos delante de Dios. Cuando lo vi entrar, sentí el golpe. Era más joven de lo que mi rabia había querido imaginar. Tenía el rostro pálido, los hombros caídos y una expresión que no sabría describir sin quedarme corto. No era solo vergüenza. No era solo miedo. Era el rostro de alguien que ya entendió que hay decisiones que no se deshacen jamás. Por un segundo, toda mi carne volvió a levantarse. Recordé los ataúdes. Recordé el hospital. Recordé la silla vacía en mi mesa. Recordé a Ana preguntando por su mamá. Y dentro de mí todo gritó, no le des nada. Pero en ese mismo instante, también recordé la cruz. Recordé que yo había pasado semanas pidiéndole a Dios que no me dejara convertirme en un hombre gobernado por la oscuridad. Recordé que el perdón no niega el pecado, pero sí le quita el derecho de seguir multiplicando destrucción. Y entendí que si en ese momento elegía alimentar mi odio, aquel accidente no habría terminado de matar en la carretera. Seguiría matando dentro de mí. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, sentí las piernas pesadas. Me puse de pie y miré primero al juez, luego a los presentes y finalmente a él. No fue fácil. Nada de eso fue fácil. Mi voz salió quebrada al principio, pero firme después. Dije que no había un solo día en que no extrañara a mi esposa y a mis hijos. Dije que el dolor de su ausencia no se puede medir con palabras, ni compensar con sentencias, ni reparar con años. Dije que lo que él hizo fue terrible, que el pecado tiene consecuencias reales, devastadoras, y que yo tendría que vivir con esa herida el resto de mi vida. Y luego hice una pausa, porque lo que iba a decir después no nacía de mi fuerza, nacía de la obediencia. Lo miré y le dije, lo que hiciste destruyó gran parte de mi mundo, pero no voy a permitir que también destruya mi alma. Yo no puedo cargar este odio hasta el final de mis días. Así que delante de Dios elijo perdonarte. No hubo alivio instantáneo. No sentí una corriente recorriéndome el cuerpo ni una emoción gloriosa que borrara años de dolor en un segundo. Lo que sentí fue otra cosa, una ruptura de cadenas, silenciosa, profunda, real. Él empezó a llorar. Bajó la cabeza como si ya no pudiera sostener el peso de mis palabras. Yo también lloré. Toda la sala pareció quedarse suspendida por un momento. Y allí entendí algo que nunca olvidaré. El perdón cristiano no siempre se siente poderoso al principio. A veces se siente como morir a uno mismo. Pero después de esa muerte, empieza una libertad que no se puede explicar con lógica humana. Salí del tribunal sin mi familia, sin respuestas para todo, sin una vida reparada mágicamente. Pero salí más liviano. No porque hubiera dejado de sufrir, sino porque había dejado de beber del veneno que me estaba consumiendo por dentro. El dolor seguía. La ausencia seguía. Las fechas difíciles siguieron llegando. Los recuerdos siguieron apareciendo sin avisar, pero el resentimiento ya no ocupaba el trono. Con el tiempo entendí que perdonar no era decir que estuvo bien, no era minimizar la tragedia, no era olvidar. Perdonar fue entregar a Dios el derecho de juzgar justamente y soltar yo el derecho de vivir encadenado al peor día de mi vida. Hoy sigo amando a Rebeca. Sigo extrañando a Samuel y a Tomás. Sigo viendo en Ana el milagro de una segunda oportunidad y la responsabilidad de criarla con un corazón limpio. Y si algo aprendí en este valle, es esto. Hay dolores que te rompen, sí, pero también pueden convertirse en el lugar donde Cristo se revela con una profundidad que nunca habías conocido. No en la comodidad, no en la teoría, sino en el fuego. Si tú estás escuchando esta historia y hay alguien que te hirió profundamente, alguien cuyo nombre todavía te aprieta el pecho, alguien a quien no has podido soltar delante de Dios, no ignores esa herida. Llévala a los pies de Cristo. No la disfraces. No la justifiques. No la conviertas en identidad. Entrégasela al Señor aunque sea temblando, porque el perdón no siempre cambia de inmediato al otro, pero sí empieza a sanar al que decide obedecer. Y hoy quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué dolor estás cargando que ya no te corresponde seguir cargando solo? Ponlo en oración. Nómbralo delante de Dios.
Y si esta historia habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, sana mi corazón y enséñame a perdonar. Tal vez ese sea el primer paso de tu propia libertad.